Hola, hola y bienvenidos al canal. Estamos ya en la tercera partida del Campeonato Mundial y esta partida resultó un poquito menos interesante que las dos anteriores, pero igual es bastante valiosa y se sigue notando la intención de jugar de manera muy fuerte y tratar de crear algo distinto. Muy bien, antes de empezar quiero contarles una pequeña anécdota. Hace un poco más de 5 años tuve la oportunidad de compartir con unos maestros cubanos en un torneo en el Ecuador y uno de ellos, quien fue campeón de ese torneo, me comentaba que entre todas las aperturas, la apertura española es la más sólida y la que en el más alto nivel del juego es la que se debería jugar. Algo que pude comprobar luego en el match entre Caruana y Magnus y que lo estamos mirando también ahora entre Nepomniachtchi y Magnus, porque en esta oportunidad Nepo volvió a utilizar la apertura española. Vamos a verlo entonces: C4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5 planteando esta apertura. Como les mencionaba, tal vez desde una perspectiva ya del ajedrez de élite, la apertura más sólida que hay. Entonces vino A6, alfil A4, caballo F6, enroque corto, alfil E7, torre 1, hasta aquí vamos igual que en la primera partida, B5, alfil B3, enroque corto, pero en este caso Nepo se desvió. Recordemos que en la anterior partida, en la primera partida jugó H3, que es una línea anti-Marshall, precisamente el ataque Marshall, que es una apertura que me gusta muchísimo también. En ambas partidas lo he evitado, hay varias formas de evitarlo. En esta oportunidad lo evitó con la jugada A4. Aquí hay dos posibilidades, básicamente. Una es jugar B4 y la otra es jugar alfil B7. En este caso, Magnus prefiere la jugada alfil B7. Es importante jugar alfil B7 porque si las blancas capturan en B5 después de A por B5, la torre está defendida por el alfil. En cambio, si no se hiciera ese tipo de jugada, sino otra jugada como D6, por ejemplo, es decir, en lugar de jugar alfil B7, algo como D6, se podría capturar y las negras no pueden capturar porque la torre está indefensa. Por esa razón, la jugada debe ser alfil B7. Las blancas juegan D3 porque ya hay un ataque, en este caso directo del caballo, pero indirecto del alfil sobre el punto E4, entonces con D3 lo defienden. Y viene la jugada D6 para defender también el peón de E5, que podría quedar indefenso en algunas líneas. Entonces vino la jugada caballo D2, iniciando la famosísima maniobra bastante conocida de pasar el caballo por D2, luego por F1, para luego ir a G3 o también a E3 y llegar a la casilla F5. La casilla F5 en particular se ve bastante interesante porque el alfil ya no está en C8 y puede capturar el caballo que podría aterrizar aquí. Las negras, en este caso Magnus, jugó torre 8, que no es lo más habitual en esta línea. Aquí se suele jugar una maniobra bastante interesante, que también es pasar el caballo por D7 a C5, molestando al alfil de B3, que es considerado una de las piezas más importantes en la apertura española. Pero Magnus jugó torre 8 y aquí es importante darse cuenta que el peón de F7 queda indefenso y las blancas podrían jugar caballo G5, a lo cual las negras no tendrían más remedio que regresarse a F8. Las blancas continuaron con su plan, en este caso Nepo va a F1, H6 para poder llevar el alfil hasta F8 sin que las blancas puedan jugar alfil G5 clavando el caballo, que es una jugada bastante molesta. En este caso sí es bastante incómodo. Entonces vino alfil D2 para evitar una maniobra de simplificación con caballo A5. El alfil tendría que retirarse a A2 y vendría la jugada C5 creando un centro bastante denso en un control sobre el punto D4 que le daría a las negras prácticamente la igualdad. Entonces alfil D2 para controlar el salto del caballo, viene la jugada alfil F8 y caballo E3, dando continuidad a la maniobra, como lo había mencionado, para saltar a D5 o a F5. Aquí Magnus realiza una de las jugadas más interesantes de la partida, porque en este momento las blancas van a iniciar un ataque bastante fuerte con G4, H4, G5 y la partida prácticamente entraría en terrenos muy
tácticos y esto sería extremadamente peligroso para las negras, sobre todo por la debilidad de F7. Además que hay una seria acumulación de piezas en el flanco de rey, es decir, este caballo puede venir a F5, este caballo a G5, el alfil que está atacando el punto F7, este alfil que está atacando también H6. Entonces, la situación de las negras podría ser bastante difícil, por eso juega caballo E7, impidiendo directamente el salto del caballo F5 o a D5. Viene la jugada C4, el cambio, y las blancas toman con el caballo. Y esto es muy importante también, porque en este momento las blancas ya tienen una seria amenaza con el sacrificio del caballo en E5, y después de peón por caballo vendría caballo por, y la entrada en F7 es demasiado fuerte, además que se tomaría con el caballo, amenazando un descubierto bastante eh, complejo para las negras, bastante peligroso porque podría venir luego caballo por H6 una vez que la dama se retire. Entonces aquí, digamos que las negras hicieran cualquier cosa, por ejemplo, torre B8, es decir, no consideraran esta amenaza. Vendría la jugada caballo por E5, peón por, caballo por, y no hay forma de defender este punto. Y si se quita de antemano, caballo por F7, tendría que quitarse el rey aquí porque si no lo hace vendría un descubierto con el caballo en D6 y esto sería en extremo fuerte. Por esa razón, la mejor defensa en este caso es caballo C6, impidiendo la captura en E5 porque ahora el punto E5 está defendido por la torre y por el caballo. Viene la jugada torre C1, A5 y esta se convierte también en una serie de debilidad de las blancas, pero Magnus logra controlar esto con maniobras que si bien son difíciles de encontrar para los jugadores comunes y corrientes como yo, Magnus va encontrando una a una las soluciones y sobre todo soluciones bastante creativas, con defensas indirectas, no necesariamente entrando en las defensas que pensaríamos habituales, dama B8, dama 7, que es una línea bastante interesante también, pero Magnus va encontrando otras formas de anticiparse a estos planes. Vino la jugada D4, caballo por D4, viene una simplificación que en este caso le favorece a las negras. Prácticamente la partida está casi igualada. Las blancas tienen una ligerita ventaja. Vino la jugada alfil E6 que impide la captura en A5 porque el alfil está suelto también. Entonces, viene la jugada H3, una jugada bastante útil que se suele realizar en muchas posiciones, sobre todo cuando no hay nada que hacer y desde que esto no deteriore la posición es bueno darle un poco de aire al rey con la famosísima jugada H3. Entonces vino C6 tratando de ir a D5 y las blancas empiezan a preparar la famosa línea de la batería de fuerza con la dama en D3, el alfil en C2 para amenazar un mate en H7, pero como lo he venido repitiendo, todo lo va controlando Magnus 1-1. Entonces juega D5, E5, vino estas simplificaciones, vinieron esta serie de cambios y aquí podríamos decir que la partida ya está igualada. Las negras intentan, en este caso Magnus intenta ingresar en la séptima fila, pero evidentemente las blancas controlan rápidamente este intento. Vinieron las simplificaciones y este es un final de tablas. Es un final absolutamente igualado, debido a que las blancas también tienen una debilidad en A4. No importa estos peones doblados, todo está controlado, el rey de las negras es muy activo y precisamente Magnus crea una fortaleza para que las blancas no puedan jamás intentar entrar. Además, vuelvo a insistir, este peón también es débil y las blancas no lo pueden descuidar. Entonces, Magnus se acerca al centro, viene la jugada F5, F4. Esto ya va a impedir que el rey pueda entrar, ya no tiene vías de acceso ni por aquí, ni tampoco puede tratar de dar alguna vuelta por acá para tratar de ingresar por acá porque está el peón. Entonces la posición claramente es de total igualdad. Sin embargo, se jugó un poquitito más. Magnus intenta ingresar vía G5 H4, pero con la jugada H4 la partida finaliza, aunque jugaron un poquito más realizando la repetición y aquí
se firmaron las tablas. Si bien esta partida no fue tan emocionante como la partida de ayer, de todas maneras aprendemos mucho, sobre todo de Magnus, de cómo controlar cada una de las amenazas, también buscando defensas creativas, es decir, no solamente la profilaxis básica, sino tratar siempre de crear un juego dinámico. Muy bien, gracias por acompañarme y ya nos vemos en la sección de mañana. Mañana es día de descanso del campeonato y tendremos la sección de análisis jugada a jugada para principiantes. Así que ya nos vemos. Gracias y chao, chao.